situación quede en mejor estado. Terminando eso, profesor Carlos, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco muy especialmente al colega Roberto Solarte por esta invitación tan oportuna para todos los que estamos en este evento. Como quiera, pues que no se deberían pasar por alto los 250 años de nacimiento de Hegel. Saludo muy especialmente al profesor Jorge Aurelio Díaz, a quien pues tengo bastante admiración por este trabajo que ha hecho sobre Hegel en Colombia, casi que en solitario. Me place mucho que esté por acá escuchándome y quisiera pues tener cierta interacción con él y con todos los presentes, obviamente, al final de mi exposición. Exposición que llamo a... Carlos, se te apagó el micrófono. Carlos, se apagó el micrófono. Digo que mi exposición va a combinar dos formas de presentación. En la medida en que voy a hablar, a exponer así sueltamente el problema, y recurriré en otros momentos a leer textos donde creo que necesite mayor hilación y estructura en el discurso, evitando eso sí, leer pasajes muy pesados. La conferencia que tengo la he mutilado en ese sentido porque no quiero pues hacer el trabajo de atención mucho más pesado de lo que ya es con Hegel. Comienzo diciendo que en primer lugar voy a hacer una breve confrontación con los escritos de Jena. En segundo lugar, voy a contextualizar el concepto puro en relación con Fichte, en el contexto del reconocimiento, para en un tercer lugar entrar así a la exposición del concepto puro del reconocimiento en lo que es el capítulo de la autoconciencia y cómo este concepto, el papel que juega en la fenomenología. Quizás ustedes estén algo familiarizados con los textos de Jena de Hegel, su filosofía práctica. Pues inclusive hubo una conferencia en estos días sobre el tema en Hegel. Quisiera pues decir lo siguiente, en los textos de Jena, la posición de la dialéctica del reconocimiento está inscrita en esa búsqueda, digamos, sistemática que Hegel se propone desde el llamado sistema de laticidad hasta la llamada filosofía real 2 de un concepto sólido de eticidad absoluta. En todas esas diferentes versiones que Hegel intenta del concepto de eticidad absoluta, siempre se encuentra el concepto de reconocimiento con una función que parece que desaparece por completo en la fenomenología. Esa función, hasta donde pues yo entiendo, está en relación con lo que es definir un concepto de eticidad absoluta en el que la experiencia del reconocimiento sea una experiencia universal de todos los individuos que como momentos participan de esa autoconciencia universal, como lo Hegel le llamaban aquellos escritos, o eticidad absoluta como tal. Entonces, desde el punto de vista de lo que Hegel persigue con el concepto de reconocimiento en los escritos de Jena, a saber, mostrar cómo este concepto hace parte de las determinaciones negativas del derecho natural, lo cual explica, entre otras razones, la confrontación que Hegel sostiene en esos textos con Thomas Hobbes, cuando Hegel pone de alguna manera como contexto de la lucha de todos contra todos, del estado de naturaleza hobbesiano. Eso explica, digo, que el movimiento, por así decirlo, del reconocimiento en los textos de Jena apunte o tenga sus telos no en la constitución de un saber absoluto, tal como Hegel lo describe en la fenomenología, sino en la constitución de una eticidad absoluta cuyo fundamento prácticamente anticipa toda la teoría del espíritu objetivo, tal como la Hegel la desarrollará en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y en la Filosofía del Derecho. En esa medida, hablar de reconocimiento en los escritos de Jena y Hegel, sea cual sea la versión que Hegel presente en su momento, porque presentó alrededor de 3 versiones, todas tienden a lo mismo, a saber, mostrar que es por las contradicciones inherentes al proceso de reconocerse de las autoconciencias como entidades absolutas que pretenden ser absolutas cada una para sí y para la otra, digo entonces que en virtud de ese proceso aporético de contradicción, Hegel transita dialécticamente a una idea de la eticidad absoluta en la que esa pretensión de cada autoconciencia de valerse por sí misma para ser reconocida como una entidad que es en sí y para sí, fuerza la constitución de esa entidad suprasubjetiva que Hegel llamaba, digamos, con diferentes significados, o conciencia absoluta, o espíritu del pueblo, o simplemente espíritu.
Aquí, en ese contexto de Jena, como se sabe, Hegel, digamos, oscila entre dos planos teóricos. El plano hobbesiano que ya mencioné, cuando Hegel pues se vale de alguna manera, como lo ha mostrado muy bien Ludwig Sipp, el tema de la guerra de todos contra todos, como la describe Hobbes en sus textos previos a la exposición del Estado, y la teoría de la voluntad de Fichte. Hegel fichteaniza, por así decirlo, el concepto a partir de 1805-6, cuando pasa de una concepción del reconocimiento fundada en las determinaciones negativas del derecho natural a una concepción de reconocimiento inspirada por la concepción fichteana de dos individuos que deben limitarse a la libertad de su poder constituir una entidad común. Luego, lo que diferencia por lo menos conceptual y contextualmente, el concepto de reconocimiento de la fenomenología de los escritos previos es que en estos escritos previos el telos del movimiento lo constituye la figuración de lo que él llama, repito, espíritu del pueblo, o como lo llega a decir, esta conciencia absoluta. En la fenomenología, el concepto de reconocimiento interesante ya no en el movimiento de la eticidad que prefigura la aparición de la fenomenología, sino en la experiencia del saber absoluto de la autoconciencia, tal y como la narra en nosotros en el ámbito de la fenomenología. Entonces, para resumir hasta acá, se pasa de un modelo, por así decirlo, práctico, social, a un modelo epistémico, como el que narra la fenomenología. Esto no significa, obviamente, que en la fenomenología no esté concepto de reconocimiento donde lo anclaba a una teoría social, por así decirlo, o a la esencia social de la autoconciencia. Significa que el concepto de reconocimiento en la fenomenología está pensado como concepto constitutivo de la experiencia del saber absoluto. Y en esa medida es donde adquiere sentido, según mi interpretación, la expresión puro. Considero, hasta donde le puedo decir, esto lo aclararon más tarde, hay un texto de Hegel, quizás Jorge Obrero, que está donde Hegel utiliza la expresión en sus textos del concepto puro de algo. Esto es lo que llama la atención. Repito, pero cuando uno entiende que el contexto es la idea del saber absoluto y no ya la teoría de la eticidad de los escritos previos, esto comienza a entenderse básicamente de esta manera, es mi interpretación. El autor del reconocimiento más cercano a Hegel en este sentido es Fichte. Fichte sabemos que, por así decirlo, utiliza un concepto puro del reconocimiento, si por puro entendemos lo que Fichte hace allí. A saber, Fichte emprende en 1796 en el Fundamento del Derecho Natural una muy interesante deducción trascendental del concepto de reconocimiento, donde por trascendental entiende Fichte la deducción a priori de la racionalidad, del concepto de reconocimiento, de la racionalidad o de la estructura de la subjetividad. Según Fichte, el concepto de reconocimiento está a priori inscrito en la estructura misma de la subjetividad, y en el análisis trascendental que Fichte hace, y él mismo utiliza la expresión, el análisis que hace el filósofo trascendental deriva la noción de reconocimiento como noción que fundamenta el concepto de derecho. Luego, Fichte hace un análisis, por así decirlo, puro, en el sentido de que, por una parte, hace abstracción de las condiciones empíricas, digamos, hobbesianas, para exponer el concepto, y en segundo lugar, se basa únicamente en un análisis trascendental del concepto del yo, de la racionalidad en sentido práctico, para derivar de ahí el concepto de reconocimiento. ¿Cómo lo deriva? Pues de cada sitio, la expresión que él utiliza, es un concepto a cuya experiencia el individuo accede tanto cognitiva como prácticamente de resultas de un intercambio comunicativo que Fichte llama exhortación. Es por la exhortación, como dice Fichte en alemán, Aufforderung, como un individuo es llevado por otro individuo a la conciencia de sí
como una entidad libre o independiente, como dice Fichte, como un ser racional finito. Entender la significación de la, como llama, autodeterminación, sin coerción, es lo fundamental para que, según Fichte, pueda darse una relación tal entre sujetos que en esa relación cada uno, por la mutua limitación del concepto de la libertad del otro, constituyan un concepto de reconocimiento recíproco, lo que Fichte llama un concepto que nos es común o el concepto mismo de individualidad. Hegel está en la dirección de Fichte bajo un punto de vista, no porque el concepto puro tenga que ver con la idea de una deducción trascendental como la que emprende Fichte, sino porque Hegel acoge literalmente el concepto de reconocimiento que está presente en el fundamento del derecho natural de Fichte, o la condición, mejor dicho, la condición dice, sin el reconocimiento no es posible la autoconciencia. Ustedes recuerdan el famoso comienzo del pasaje A de la autoconciencia, donde Hegel dice, la autoconciencia solamente es en sí para sí en la medida en que es reconocida por otra autoconciencia. Hegel recoge, repito literalmente, esa condición establecida por Fichte, pero en lugar de hacerla objeto de un análisis trascendental, algo muy ajeno a Hegel, hace un análisis dialéctico, en el sentido de que ese análisis supone el despliegue negativo de las determinaciones del concepto de reconocimiento, tal y como estas determinaciones se presentan en la conciencia del sujeto que narra la experiencia fenomenológica de la conciencia. En esa medida, quiero decir entonces que puro en Hegel no tiene la significación de una simple abstracción de la experiencia ni de una exposición trascendental o metafísica del concepto. Con puro me refiero más o menos a esto. Puro es tal concepto en tanto que por él se entiende el concepto tal como lo concibe el filósofo. El nosotros que anticipa la esencia determinado, como se sabe, por lo que es la estructura narrativa de la fenomenología, en la que el plano narrativo se despliega desde la perspectiva del filósofo que narra dicha experiencia. En este sentido, como afirma Quante, comillas, los primeros párrafos de la sección Independencia y sujeción de la autoconciencia, señorío y servidumbre se mueven en el plano de la conciencia filosófica. Entonces, considerar la situación en este sentido, o sea, el concepto puro como concepto, ¿cierto? La experiencia, la conciencia, yo agregaría una significación más. Ese concepto es puro, tal como los pone Hegel en las páginas iniciales de la sección de la fenomenología del espíritu, en tanto ese concepto corresponde a lo que es el verdadero concepto del reconocimiento. En otras palabras, es puro porque es así como debe tener lugar su realización, esto de la experiencia fenomenológica. La pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde tiene lugar esa realización? Fallidamente, muchos intérpretes, pero muchos, acuden a la experiencia del amo y el esclavo para mostrar que es allí donde se realiza. No, ese es el comienzo abstracto, o como diría Hegel, el principio fenomenológico, no el principio sustancial. La experiencia del amo y el esclavo, o en otras palabras, la superación, concepto puro del reconocimiento como concepto verdadero. Para entender la significación de lo que Hegel dice por puro, en términos de su realización, hay que recorrer todo el camino que va desde la autoconciencia hasta el capítulo del saber absoluto, por la sencilla razón de que primero, en las figuras posteriores de la autoconciencia y concretamente en el apartado B de la razón, donde Hegel habla de la realización de la autoconciencia racional por sí misma, Hegel recoge el hilo que había dejado tendido en el capítulo de autoconciencia. Llama mucho la atención que muchos autores pasan por alto la reaparición del concepto de reconocimiento en el capítulo de la razón, en el contexto que ya indiqué, y al pasar por alto eso, dan el salto al capítulo del espíritu, y a partir de ahí ignoran que lo que Hegel hace en el capítulo de la razón. Esto es bien interesante para cualquiera que quiera entender la significación sistemática del concepto en Hegel en el capítulo de la razón de la fenomenología. Hegel empieza con una exposición del concepto de reconocimiento en todo y por todo reconstructiva de las
¿Por qué? Porque el ámbito donde se concreta la experiencia del reconocimiento como una experiencia intersubjetiva lograda, lo llama Hegel espíritu de un pueblo. Es decir, recoge la categoría que utilizó en las primeras intuiciones de la crítica al derecho natural de los escritos de Jena. Es del espíritu de un pueblo, donde yo reconozco a los otros como yo y me reconozco en ellos. Y ese intercambio entre el yo y ellos, o entre nosotros y el yo. Hegel no solamente habla de yo y nosotros, sino nosotros y ellos, es imposible por la constitución previa de un mundo conforme a instituciones de un pueblo libre. Hegel insiste en esas páginas del capítulo de la razón, y por eso me llama tanto la atención que muchos intérpretes, quizás con la excepción solitaria de Zip, pasan por alto ese momento y llegan al concepto del espíritu y entienden que el concepto de reconocimiento en Hegel se cumple en el ámbito de la eticidad. No es así, porque el concepto de eticidad del espíritu está pensado en términos de la polis griega y de su declinar. No es el concepto de eticidad fuerte que Hegel acuñó en los escritos de Jena y que aparece en el tercer capítulo de la filosofía del derecho, donde por eticidad se entiende todo el mundo de las instituciones. Lo que sucede es que en el capítulo del espíritu el concepto de reconocimiento reaparece con la función de significar, por un lado, la reconciliación y por otro lado, el terreno para el concepto de reconocimiento en la religión, como se muestra en este capítulo. Eso indica que si seguimos el concepto de reconocimiento desde la estructura de la autoconciencia, la parte B de la razón como tal, que sigue la razón observante, y seguimos el hilo conductor por el capítulo del espíritu y pasamos al capítulo de la razón y vemos cómo Hegel termina haciendo alusión a ese proceso en el concepto puro, entendemos que reconocimiento es lo que Hegel llega a, lo que le permite entender a Hegel, concebir el concepto del reconocimiento como el concepto mismo del espíritu. Sobre eso yo quisiera pues enfatizar un momento más. Cuando digo que el concepto de reconocimiento es en Hegel el concepto del espíritu, quiero decir que este concepto de reconocimiento tiene ya en sí esta estructura del espíritu. O sea, digo que reconocimiento como experiencia lograda de esta manera. Hegel dice, en ese contexto del reconocimiento, el capítulo de autoconciencia, absoluta que en la perfecta libertad e independencia de su contraposición, es decir, de distintas conciencias de sí, que son para sí, el yo es en nosotros y en nosotros el yo. Hegel introduce, repito, el movimiento del concepto puro con estas palabras. Yo me atrevo a pensar que el concepto de reconocimiento como concepto logrado no hace más que reflejar en la praxis cotidiana, en la praxis intersubjetiva lograda, esta estructura del espíritu, es decir, un saberse a sí mismo en lo otro de sí o en el del yo y nosotros. Bien, quiero dejar esa inquietud planteada. Voy a escribir de aquí unas líneas y me voy a concentrar ya en lo que es, yo les voy a compartir pantalla, si me lo permiten, para mostrarles en el contexto de la exactamente, yo les voy a compartir pantalla para mostrar muy brevemente, pues de una manera así como expresión una clase magistral, de lo que se trata con esto. Es decir, voy a mostrar los tres momentos en los que en el contexto del concepto puro Hegel comienza a desplegar. Y como los textos son tan difíciles, no sé si me los están, si se está viendo la pantalla, ¿me confirman por favor? Sí, se ve. ¿Se ve? ¿O debo hacer la letra un poco más grande? No, para mí está bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, cuando Hegel comienza la exposición del concepto del movimiento puro del reconocimiento de Wenceslao Roses en la página 113, Hegel describe tres movimientos. Y esos tres movimientos que recrean la experiencia del encuentro en autoconciencia con otra,
son esenciales para entender en qué sentido la dialéctica del reconocimiento es una dialéctica de identificación y diferenciación, de lucha, de ser uno con el otro y ser sí mismo. Cuando Hegel comienza la exposición de la dialéctica, empieza con la discriminación de lo que él llama dobles sentidos. Les pongo así coloquialmente. En este primer doble sentido, Hegel refiere a la experiencia con otra autoconciencia y ve, por así decirlo, escamoteada o saboteada la certeza de ser ella una autoconciencia absoluta o que es para sí. Entonces, de ahí comienza un proceso de extrañamiento. Él dice bellamente, la autoconciencia se encuentra como perdida que cuando se encuentra con otra, deja de verse a sí misma, sino que se ve a sí misma en la otra. El encontrarse como un otro es lo que Hegel, según las suposiciones muy interesantes de Ludwig Sipp, llama el modelo del amor. Hace aquí, digamos, sintetiza, lo hace valer para describir que aquí hay una experiencia ya, o en otras palabras, que la experiencia del amor es la experiencia primaria, elemental, de todo encuentro con un otro de sí, bajo esta significación de perderse en él. El segundo doble sentido tiene que ver con la tendencia de la autoconciencia a superar su ser otro que se le aparece en el encuentro con ella. Hegel dice Sein an der Sein, superar su ser otro, es decir, aquella otra autoconciencia con la que se ha encontrado y que le ha escamoteado la autocomprensión de sí como la esencia que es para sí misma. Eso desata un movimiento de negación de la otra, y ese movimiento de negación de la otra tiene la finalidad de poder afirmarse a sí misma. Solamente puede llegar a ser sí misma negando la otra, ¿cierto? Pero negar la otra coincide con un movimiento, pues lo otro es ella misma, es decir, la otra es otra autoconciencia. Si yo niego a la otra, me estoy negando a mí misma porque quedo sin un referente con el cual ser conciencia para mí, porque la condición del reconocimiento no cae en mí, sino en ella. Este segundo momento es el momento de la lucha, en el que Hegel muestra la aporía que se esconde en este movimiento, aporía ya señalada en los escritos de Jena, donde quien tiende a ser reconocido por vías de la lucha tiene que replantear las condiciones de su reconocimiento, abandonar el proceso de la lucha en términos de una reflexión y dar lugar a la constitución de una eticidad absoluta. Bueno, esto no está acá en la fenomenología. ¿Por qué? Porque Hegel no está describiendo las condiciones de la eticidad, sino del ser absoluto, repito. El tercer doble sentido es bien interesante, porque aquí Hegel muestra lo que sería, cómo sucede. Eso es lo que se ha negado, lo que se ha ignorado en los intérpretes. Este tercer doble sentido es el que se ignora. Este tercer doble sentido es más que es dejar que la otra autoconciencia en la que yo pretendo ser, o en la que me veo, o en la que me intuyo, sea una autoconciencia para sí, y yo pueda ser a la vez una autoconciencia para mí. Este es el momento que Hegel llama liberación, eine Befreiung, una liberación o un dejarse. Este primer momento sería la negación de la negación, o sea, del movimiento anterior. En esa medida tenemos tres momentos. El momento de la pérdida o encontrarse como un otro, el momento del negar al otro, de la negación, y el momento de la liberación. Bien, con esos tres momentos, Hegel, en ese orden de ideas, construye lo que es la práctica, lo que yo llamo la praxis del reconocimiento. Hegel, pasajes que aquí voy solamente a comentar, da a entender que los tres dobles sentidos señalados, repito, pérdida de sí, superación del otro y liberación del otro, solamente son posibles por una forma de comportamiento tal que Hegel llama el hacer común. Aquí vuelvo a hacer, tengo que hacer una alusión a Fichte. Con Fichte, la posibilidad del reconocimiento estaba sujeta a que el otro yo, el otro ser racional finito, exterior a mí, se comportase conforme a la expectativa que yo tuviese de él como tal ser racional finito. Si esa expectativa que yo elevaba a priori frente a él, a saber que es un ser capaz de entender conceptos, o como diría Joseph Vermitt, entender la significación de lo que digo,
yo podría involucrarme con ese otro en una interacción común y compartida, lo dice Fichte. Si el otro no corresponde a esa expectativa, yo no estoy obligado a involucrarme con él en ninguna acción posible, dice Fichte, y corto toda relación con él, lo trato como un objeto sensible. En Hegel no es así. En Hegel propone una praxis común y compartida en la medida en que ambas autoconciencias deben hacer lo que la otra hace para que la experiencia del reconocimiento, es decir, aludiendo a los 3 momentos anteriores, Hegel dice, este movimiento de la autoconciencia en su relación con otra autoconciencia se representa empero como el hacer de la una, pero este hacer de la una tiene el mismo doble significación de ser tanto su hacer como el hacer de la otra. El movimiento es, por tanto, sencillamente el movimiento que cada la otra hace lo mismo que ella hace. Cada una hace lo que exige de la otra y, por tanto, la otra hace lo mismo. El hacer unilateral sería ocioso, ya que lo que ha de suceder solo puede lograrse por la acción de ambas. Yo, si me permiten, tengo una modesta interpretación de ese pasaje, que es bien complicado, lo que yo llamo la praxis común del reconocimiento, que me parece importante, digamos, precisar en algunos puntos, porque considero que ahí se encierra parte de lo que es digamos, la esencia social del reconocimiento en Hegel. Interpretación que voy a leer, pues, ya se me está acabando el tiempo, dice más o menos así. Los momentos sobre los que se estructura el movimiento del reconocimiento, la pérdida de sí, la superación de lo otro y el retorno a sí, es del ser otro, tanto en su especificidad como en su conjunto, posible solo como comportamientos o prácticas propias de ambas autoconciencias. No son, para decirlo con Hegel, el hacer de la una. Tampoco se presentan como un hacer o obrar carente de nexo o de relación entre sí. Hacer, tun, acción. En tanto, el hacer de la una es el hacer de la otra, pues la otra, afirma Hegel, en ese contexto es igualmente independiente, consumada en sí y no hay nada en ella que no sea por ella misma. Hasta ahí la cita. Esta praxis es común porque su propósito, el llegar a ser reconocido, tal praxis, para decirlo con Charles Taylor, supone la unidad de propósito. Si el hacer tiene la doble significación de hacer de la una como hacer de la otra, entonces este hacer debe desarrollarse en forma de un entrelazamiento de acciones que ponga de manifiesto la conformidad y unidad de propósito del obrar. Hegel concibe este obrar como constituido por 3 comportamientos fundamentales. Cada una de ellas ve a la otra hacer lo mismo que ella hace, cada una hace lo que exige de la otra y por tanto solo hace lo que hace en cuanto la otra hace lo mismo. El último de los comportamientos es condición de los 2 primeros, pues según él una autoconciencia B solo hace lo que hace en cuanto una autoconciencia A hace lo mismo. El primer comportamiento indica que cada una se ve limitada o reflejada por la otra. En efecto, ve a la otra hacer lo mismo que ella hace. Finalmente, el segundo comportamiento alude a un obrar en el que cada una se presenta como llevando a cabo aquello que espera o exige de la otra. Los 3 comportamientos describen una interacción basada a. En la comprobación intersubjetiva de la identidad de contenido de la acción. Comillas, cada una de ellas ve a la otra hacer lo mismo que ella hace. B. En la adopción intersubjetiva de la actitud del otro. Cada una hace lo que exige de la otra. Y finalmente, C. En el condicionamiento del propio obrar a la unidad de propósito. Solo hace lo que hace en cuanto la otra hace lo mismo. ¿Hasta qué punto el movimiento del reconocimiento depende en su totalidad de la realización intersubjetiva de los modos de hacer indicados? Lo precisa Hegel cuando, tras la distinción de estos momentos, añadía: el hacer unilateral sería ocioso, ya que lo que ha de suceder solo puede lograrse por la acción de ambas. Y lo que ha de suceder no es otra cosa que el reconocimiento recíproco de ambas autoconciencias como esencias independientes. Los modos de la praxis conjunta señalados perfilan ya una idea de reconocimiento enraizada en un tipo ideal de interacción. El reconocimiento solo es posible como una acción conjunta.
No es pues una pretensión que el sujeto pueda elevar apelando, por ejemplo, como en Fichte, a su racionalidad o a la racionalidad del otro. La pretensión de reconocimiento se legitima en el involucrarse del sujeto en una interacción X en la que dé a entender a su respectivo otro la naturaleza de dicha pretensión. Solo de esta manera el sujeto destinatario de la acción puede, en tanto sujeto interesado en su propio reconocimiento, entender que su contraparte hace lo mismo que él hace, esto es, elevar ante él la misma pretensión de reconocimiento. Ve al otro hacer lo mismo que él hace. La comprobación intersubjetiva de la identidad de contenido de la acción es estímulo para el involucrarse en el obrar con el otro, pues solo si veo que con su acción responde idénticamente a mi obrar, como obrar que le incumbe a él, puedo involucrarme sin reserva, hacer una interacción con él, al menos para el momento presente. Como, sin embargo, la atención tal solo es posible allí, donde el otro es tenido ya por una autoconciencia u objeto independiente, entonces la interacción puede adquirir la exigencia recíproca por medio de la cual los sujetos se estimulan a sí mismos a hacer aquello que exigen o esperan de los otros. De la psicología social de George Herbert Mead, esta adopción intersubjetiva de la actitud del otro, adopción de roles, implica la disposición del individuo a adoptar frente a sí la actitud que el otro adopta frente a él, a fin de poder involucrarse en un proceso cooperativo. La interacción de la que aquí se trata es de carácter práctico en el sentido de que el sujeto lleva a cabo frente al otro una acción que él asume, en principio, frente a sí mismo como una exigencia. De ahí que su acción tenga un carácter vinculante. Esto permite concebir la posibilidad de la interacción como descansando en el cumplimiento por parte del otro sujeto de la exigencia a él dirigida. Y acción o reacción futura de su compañero de interacción. Quien, por ejemplo, saluda a otro, lo hace bajo esta expectativa, que es la del reconocimiento recíproco. En ese contexto, Hegel, en uno de los pasajes más difíciles de toda esa especulación sobre el tipo de praxis, sobre el hacer común, viene con una idea de la mediación que define el reconocimiento en términos de un negarse ser otro y ser sí mismo en lo otro de sí mismo, junta consigo mismo con lo otro, es unos ganada por la representación a priori del otro como libre, repito, en términos fichteanos, sino por la experiencia constante de lo que el otro es para mí, experiencia que solo puede darse en un involucrarme con él en una acción conjunta como la que pues intenté aquí perfilar. Hegel dice, cuando introduce por primera vez la idea del reconocimiento puro en términos de una definición, dice en la página 115 de la edición, cada extremo es para el otro el medio a través del cual es mediado y unido consigo mismo, y cada uno de ellos es para sí, para el otro una esencia inmediata que es para sí, pero que al mismo tiempo suele es para sí a través de esta mediación. Se reconocen como reconociéndose mutuamente. No sé, señor Mora, si tenga más tiempo o debo de suspender acá. No, sí, todavía tienes 5 minutos más. Puedes continuar. Bueno, solamente me voy a referir a voy a hacer alusión a un pasaje nomás, voy a llamar la atención sobre algo que me parece que es importante. Digo, no debe pasarse por alto aquí, además, que la forma lingüística empleada por Hegel en esta caracterización del reconocimiento es el gerundio alemán sich anerkennend, reconociéndose. Gerundio que implica que el reconocimiento es permanente, simétrica, aspiran a valer como autoconciencias libres. Esta descripción amplía el contenido de la premisa fundamental de la autoconciencia. Esta no es solo en cuanto se la reconoce, como dice Hegel, siguiendo a Fichte, sino también en cuanto que reconoce. Entonces, en una relación lograda con el respectivo otro, reconocer y ser reconocidos son uno y el mismo acto. Después de este pasaje se reconocen como reconociéndose mutuamente, Hegel anuncia y advierte que lo que va a exponer es la experiencia desigual del reconocimiento.
Y llama la atención que aunque Hegel advierta eso, escúchese, aunque Hegel advierta eso, que lo que viene es la experiencia de los extremos donde cada uno es para sí, los intérpretes, muchos han inferido que la dialéctica del reconocimiento de Hegel se encuentra en esa relación de amo y esclavo tan célere que viene después. A pesar de que Hegel, insisto, dice que que ese concepto puro se presenta de una manera unilateral para la autoconciencia, es decir, pasa de ser el concepto como está en la mente del filósofo que narra la experiencia, como lo decíamos al principio, a la experiencia de la conciencia. Obviamente siempre se da esa interesante inadecuación del contenido en la estructura del saber de la autoconciencia, que dice que una cosa es el concepto del filósofo tal y como este lo tiene inmens, y otra cosa es tal y como ese concepto se presenta experiencial o fenomenológicamente para la autoconciencia. Hay una ruptura. Y todo familiarizado con la fenomenología sabe que, entre otras cosas, el saber de la experiencia de la conciencia debe llegar a coincidir con el saber que tiene el filósofo. Volver a decirlo, el nosotros es el yo, ya es en un sentido epistémico fuerte. Entonces, aunque Hegel, repito, anuncie que va a expresar la experiencia tal como se presenta conciencias, muchos intérpretes se quedan en el momento de la desigualdad y de ahí infieren. Pues creo que no es así. Que no es así se infiere a partir de lo que ya digo, por ejemplo, en el capítulo de la razón, que Hegel, en el que Hegel recoge el hilo conductor que había dejado pues tendido en el capítulo de autoconciencia. Señor Mora, yo leería paginita y media, pero quiero respetar los términos de los tiempos, dejar hasta acá, pues como digo, sacrifiqué mucho del texto porque es muy pesado por muchos momentos y quería simplemente con el público interactuar en estos momentos. A todos muchas gracias por su atención y me gustaría mucho el intercambio de pregunta y respuesta. Listo, muchas gracias, profesor Carlos Rendón. Te voy a pedir el favor si dejamos de compartir pantalla, con eso Sí, es más fácil ver quién pide la mano y demás. Sí, sí, ya mismo lo hago. Es que estoy aquí un poquito enredado. La mano. Jorge Aurelio, tienes la palabra. Abres el chat y está ahí. Con el chat, muy bien. Sí, pero... Listo, ya es pantalla, ¿no? Sí, correcto. Jorge Aurelio, tienes la palabra. Bueno, muy bien. Bueno, no me voy a demorar alabando la exposición que me pareció sumamente interesante y no voy a hacerle, por supuesto, ninguna observación directa. Solamente quiero, desde mi perspectiva, digamos, desde mis intereses actuales, preguntarte, Carlos, si detrás de toda esa importancia que tiene el reconocimiento, y estoy de acuerdo contigo, que la lucha por el reconocimiento es solamente el punto de partida, es el inicio, y que, digamos, decir, toda la fenomenología es un proceso de reconocimiento, es un paso de yo al nosotros, como dice Bastián. Y quiero preguntarte si el reconocimiento no hay también Hegel de la tradición cristiana. Quiero decir, para mí el cristianismo es tal vez una de las doctrinas más individualistas que se han dado en la historia. ¿Por qué? Porque le da un valor absoluto al individuo previo misma. O sea, el individuo tiene un valor como hijo de Dios, como el individuo se va a salvar, en último término es el que se salva, el que se condena, es el que peca, en fin, solamente que en el cristianismo ese individualismo tan radical, como no sea, yo no lo he visto en ninguna otra parte, ese individualismo tan radical está neutralizado, por así decirlo, con la idea de la creación, de ser un ser, una criatura, etcétera. Pero eso no le quita para nada un radical individualismo, en el sentido, llamo individualismo en el sentido de darle una prioridad de naturaleza, como decían los escolásticos, al individuo frente a la sociedad, frente a los otros. O sea, el individuo se constituye a sí mismo y constituye la sociedad. Mientras que Hegel lo que está mostrando, me parece que está tratando de mostrar es que es la sociedad la que constituye al individuo y que el individuo tiene que hacer esa experiencia para superar su individualismo. Y eso es, digamos, típico
básicamente el orden del conocer que va del individuo a la sociedad para mostrar que el orden del ser es inverso, es la sociedad la que precede al individuo. Y ustedes perdieron el asunto del conocimiento. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Inclusive yo añadiría lo siguiente, sino que la teoría del reconocimiento de Hegel, inclusive desde sus primeros orígenes, es una crítica a toda pretensión de una absolutización del sujeto. Por eso su teoría del reconocimiento leída demuestra la menesterosidad de toda originaria, de toda la menesterosidad ontológica, de toda autoconciencia, de estar referida a otra autocondición de ser, autoconciencia, para si ya eso muestra, y se pone a sí mismo, eso también es una crítica a los que han dicho que Hegel como tal. Hegel muestra que solamente en un orden, como tú dices, social o de estructura, en un sistema holístico como tal, omnicomprensivo, el individuo puede llegar a ser lo que es decir, espíritu o autoconciencia que es para sí. Entonces, yo agrego, no solamente la superación que Hegel lleva a cabo de la forma que tú dices del cristianismo, de ese tipo de individualismo, sino que en el concepto de reconocimiento Hegel ya está superando los modelos de subjetividad que inclusive deriva de la teoría fichteana del reconocimiento, porque en Fichte se da una paradoja muy interesante, aunque es una teoría también pensada en términos de cómo es posible una comunidad de seres racionales, el sujeto que es para sí o el ser racional finito sigue siendo hipostasiado y absolutizado en esa misma doctrina en Fichte. O sea que Fichte se contradice a sí mismo en el ámbito de su propia teoría. Hegel evita esa contradicción de la cual se da cuenta muy tempranamente en el escrito sobre la diferencia y apunta al hecho de que es en términos de una relación con un nosotros, y ese nosotros puede ser otro grupo humano, ser una sociedad, el universo de los seres inteligentes. O sea que resulta en Hegel susceptible ampliar la teoría del reconocimiento no meramente a una constelación de yo, a una interacción del yo con un nosotros, de un yo con la sociedad, sino con toda la sociedad posible de los seres pensantes. Y en ese sentido, Hegel es claramente un, digamos, crítico de todas formas de individualismo, llámele como se les llame. Y eso queda confirmado por lo que es la estructura dialéctica de la teoría de la eticidad de la filosofía del derecho. Eso me da pie para la siguiente cuestión, pero ya no tenemos tiempo para seguirla discutiendo. Y es que la teoría liberal democrática se funda sobre el individualismo. Tiene como un fundamento al sistema democrático liberal. Ya un mundo abandonado del individualismo hace intervenir necesariamente la dialéctica de la relación individuo-estado, individuo y sociedad, para que el individuo no quede abandonado a su propia suerte, porque quienes celebran el hecho de que Hegel pues hace de alguna manera defensa del individualismo, pueden pasar por alto una cosa, las advertencias implícitas y no pocas veces explícitas que Hegel tiene en la filosofía del derecho para señalar lo que sería la posibilidad de la dignidad ética de los individuos a las dinámicas del mundo liberal. Eso es lo interesante, que Hegel saca, no solamente extrae consecuencias de carácter económico-social de un individualismo practicado, desentendido de cualquier compromiso moral, sino que Hegel saca ante todo consecuencias éticas. Y por eso Hegel llega a decir, no sé si tú recuerdas ese agregado tan interesante de la filosofía del derecho, donde Hegel dice que el desafío de las sociedades futuras está en la superación de la pobreza. Porque Hegel se había dado cuenta ya dónde podría conducir que es el auge de las sociedades capitalistas. Pero él se dio cuenta de eso desde los primeros escritos de sus primeros esbozos de sistema.
en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la pregunta que me sigo haciendo es si, digamos, lógicamente hablando o conceptualmente hablando, una negación del individualismo para poner en la sociedad como una prioridad frente al individuo, es decir, darle una prioridad de naturaleza a la sociedad frente al individuo, no le estaría quitando a la democrática uno de sus pilares fundamentales. Sí, claro. Sí. Entonces, ese sería el problema que quedaría pendiente. Pero bueno, es solamente problema. Yo creo que habrá otros que quieran preguntar. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge Aurelio, por tu pregunta. ¿Alguien del público desea hacer una pregunta? Sobre eso que ha dicho Jorge Aurelio estos días y que vuelvo a preguntar aquí, yo entiendo que el mundo cristiano desarrolla el individualismo y en particular a partir del protestantismo con esa noción. En la Biblia hay una noción del individuo que no es propiamente el individuo, sino que es la persona con otro, digamos. Ese yo es un nosotros, ¿no? El caso concreto de la concepción de la Trinidad. Entonces uno se preguntaría si no está tratando de salir de ese esquema del individuo en el que cae toda la modernidad y traspasando esa noción de individuo a una noción de espíritu teológico de origen bíblico, además porque tiene mucha reflexión ahí de carácter bíblico, de carácter religioso, de carácter, se lo nota pues su luteranismo. Ese nosotros, ese yo, pues con nosotros no es un poco como ese Espíritu Santo, Padre, el Hijo del Espíritu Santo integrados, que es que lo que dice Jorge Aurelio me preocupa a mí, si yo no creo que el individualismo sea exclusivamente una variación del cristianismo, es uno de los momentos, me parece, el cristianismo, pero el cristianismo tiene una noción del sujeto bastante comunitario. Pero cuidado, Roberto. ¿No? Desde el comienzo, el individuo no es... Cuidado, Roberto, porque entonces es, como... es cierto que el cristianismo tiene un gran sentido social, un sentido de responsabilidad comunitaria, etcétera, pero todo mediado por Dios. O sea, es por la mediación de Dios, por ser hijos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pero el cristianismo, yo no conozco ninguna teoría, ninguna antropología, hablemos así, que le dé una importancia tan supremamente grande al individuo qua individuo, en tanto que individuo es el que se salva, es el que peca, es el que ama a Dios, es el que Dios creó. Desde la Biblia se le fue el sonido a Aurelio. Se le fue el sonido a Jorge Aurelio, creo que... ¿Cómo lo verías tú, Carlos, el tema ese de cierta... Digamos, entiendo la discusión con la filosofía anterior, pero también me pregunto si no hay aquí un poco de esa teología hegeliana, de esa forma de entender traducir a términos, como decía, el desdivinizados, esa concepción de lo bíblico y de lo religioso en el que él está formado. Pues Roberto, yo considero que en Hegel hay un lenguaje teológico fuerte y Hegel, digamos, se reconoce como inscrito en una tradición que es la protestante y a partir de ahí, en muchas ocasiones, él hace unas exposiciones en las que lo especulativo se confunde con lo teológico, con el agravante de que él muchas veces hace identificaciones ligeras de Dios, del Espíritu Absoluto con Dios. Entonces se ha caído pues muchos dicen que llegan a entender simplistamente que el Espíritu Absoluto es Dios. No. Yo diría que son metáforas. Lo que pasa es que aquí hay algo que hay que reconocer en la interpretación que Hegel tiene del cristianismo, es que Hegel considera el cristianismo como una religión, como la primera y única religión especulativa. Es así, lo es en el hecho de que el cristianismo concibe una necesidad que se configura en una unidad,
Y Hegel no es que adopte ese esquema, sino que Hegel ¿cierto? Y en la constitución de un ser otro que es un Dios, que es padre y que es hijo. Entonces Hegel toma ese esquema, ¿cierto? Para mostrar cómo ya en el cristianismo hay especulación como tal. Pero de ahí a inferir que en Hegel hay una, digamos, mistificación, como lo llega a decir el marxismo, o que en Hegel hay una teologización de lo conceptual, es diferente. Porque la religión es solamente un momento en el conocimiento de lo absoluto, ¿cierto? Eso no hay que perderlo de vista. La religión es importante, sí, en tanto que es momento de lo absoluto. Y Hegel es el único filósofo alemán que en la pretensión de una totalidad, de una concepción totalizante de la verdad, parte de la religión como un momento constitutivo de ella. Pero eso no es lo mismo que decir que Hegel digamos, luteraniza. Es espiritualidad histórica, está anclado en el tiempo, eso se ve en la filosofía del derecho, muy claramente. Él en la religión, a la religión le pone límites y separa religión y Estado, está en el famoso parágrafo 270 de la filosofía del derecho, está en sus lecciones sobre filosofía de la religión. ¿Sí? Entonces, la para más inmediata de esa, ya eso está en el concepto como concepto, o la filosofía. Listo. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene comentarios o preguntas para hacerle a Carlos. Bueno, Roberto, yo creo que podríamos como darle paso al colega que sigue